el problema, la pobreza y la falta de viviendas para estos sectores. Ahora nosotros vamos a hablar sobre lo que estábamos abordando al inicio del programa, que es las viviendas que se construyen de manera informal, irregular en las laderas de los cerros, ¿no? ¿Cómo puede ser que se haya caído, derrumbado esta construcción y haya matado a un niñito de 4 años en Coyique, en Comas? Nosotros estamos en estudios con el señor Felipe Parado, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. Bienvenido a Éxitos. ¿Cómo está, Karina? Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, ¿Qué es lo que todos debemos saber? Porque lo que nosotros recogimos en el lugar es que estas personas que están precisamente en el lugar donde hubo el desastre, se movilizaron a esta zona que es en la punta del cerro en la época de la pandemia porque no tenían en dónde vivir. Exitosa. Se ha caído, pues se ha derrumbado y ha aplastado a un niño. Sí, lo que vemos es una muestra de la situación en la que se encuentran cientos de viviendas, cientos de familias. El detonante ha sido la pequeña lluvia que tuvimos ese día. El detonante digo porque hay una acumulación de causas que al final producen lo que todos hemos visto y revela la precariedad, la pobreza, revela la vulnerabilidad de cientos de familias de nuestro país. Personas que necesitan una vivienda y de lo cual se aprovechan grupos mafiosos, delincuenciales, que De tráfico de trafican, terreno. que lo sabemos, y que se viene dando y se sigue dando en estos precisos momentos en todos los cerros, de los pocos que ya quedan libres en la ciudad de Lima, pero también podemos ver eso en diferentes ciudades principales de nuestro país. Es un proceso donde el problema, la pobreza y la falta de viviendas para estos sectores. Pero ¿para qué están las autoridades? ¿Qué hacen las municipalidades? ¿Tienen algún tipo de vela en este entierro? ¿Deberían estar ahí fiscalizando? Por supuesto, sí. Hay responsabilidades y en estos temas el asunto está que hay como responsabilidades que se cruzan. Hay corresponsabilidades, tendríamos que llamar frente a esto, ¿no? Desde el tema de todas las laderas de los cerros tienen un uso que se llama el uso es protección y tratamiento paisajista. O sea, uno mira el IMP, tiene los mapas y uno entra y los ve, esas áreas no están para viviendas. O sea, el uso es ese. Y entonces con esa información los gobiernos locales tienen que implementar el cumplimiento de esos usos a los que les corresponden. Si fuera un cambio de uso, bueno, tienen que hacer la gestión y eso implica entonces, si es que se va a hacer una vivienda, hay procedimientos que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones que te dice cómo construir en laderas, en taludes, etcétera, etcétera. Está regulado, pero el problema escapa. Entonces eso ya creo que es un hecho, es una evidencia que lo que vemos no puede ser solamente una responsabilidad municipal. Es una responsabilidad municipal, pero no solamente puede decirse que ahí está el problema. Hay una corresponsabilidad. Bueno, ¿cuál es esta corresponsabilidad? ¿Quiénes deberían estar pendientes e intervenir? Correcto. Regresamos con esta respuesta Sí. después de la pausa comercial. No se muevan porque esto no podemos quedarnos nosotros simplemente con un niño muerto, con la pobreza encima y no reaccionar como sociedad. Regresamos, no se muevan. Seguimos nuestra conversación con Felipe Parado, miembro del Consejo Directivo de PREDES, que es PREDES, es el Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Yo le preguntaba, ¿qué hacemos? Porque los municipios no se dan abasto. Nosotros solamente hemos querido hablar con el alcalde y parece que está horrorizado, se ha escondido, no puede hablar. La desgracia lo ha paralizado. Entonces, si el alcalde no puede dar la cara porque le rebasa la responsabilidad, ¿quién más puede estar aquí presente? Yo decía el MIRIS porque son poblaciones vulnerables, Correcto. vivienda porque este es un problema que hay que sacar a estas personas hacia otros lados, ¿no? Y la reubicación es problemática. Así es. ¿Quiénes son los responsables?
Todos son responsables, Karina, todos son responsables, tienen una parte de la responsabilidad, pero como señalaba hace un momento, son zonas que ya se dice que ahí no se puede vivir. Por lo tanto, los gobiernos locales tienen que tomar las medidas para que eso no se produzca. Y pueden realizarse, hay que ocupar el área. Son áreas, las zonas de las laderas de cerro están vistas como para hacer proyectos de forestación, por ejemplo, pero hay que hacerlo. Si no lo Esto es lo hacemos, que ustedes me dicen, cinturón verde, ¿no? por ejemplo, El cinturón verde quiere decir plantas. plantas, ¿no? Escaleras verdes, viviendas verdes, ¿no? Miradores, ¿no? Aprovechar estos espacios, ¿no? Con ese tipo de medidas. Si no ocupas el área, la van a ocupar. Pero el problema de fondo, Karina, es el tema de espacios, de lugares de vivienda para poblaciones que lo necesitan y que no que no acceden a los créditos, ¿no? Entonces, ahí hay un tema grande que ya no le corresponde al gobierno local, sino es un tema del Estado, del Ejecutivo en todo caso. Es decir, ¿no? vivienda social para sacar a las personas de estas zonas y reubicarlas. Correcto, correcto. Entonces ahí necesitamos espacios, ¿no? Que permitan esto y que también, Karina, no es solamente llevarlas lejos, lo más lejos posible, sino tiene que estar cerca a los trabajos. Tiene que estar cerca a las movilidades. No se trata de desterrar a estas poblaciones. Por eso es un problema complejo, como lo ha señalado, que tiene que ver con nuestra visión de desarrollo de la ciudad o del país que queremos. Claro, porque si los vas a desterrar, simplemente regresan. Así y ustedes han trabajado en Comas, construyendo futuros, guía práctica para reforzar viviendas en las laderas, ya que todavía no se les encuentra este lugar para la reubicación. ¿Cómo hacer para que no se vengan abajo? Sí, nosotros hemos publicado, tenemos un proyecto que se realiza con el financiamiento de USAID justamente para la reducción del riesgo urbano. Una de las tareas es enseñar a la gente, ¿no? Y hemos trabajado con Comas, con Puente Piedra, Los Olivos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, con esta guía diciéndole a las personas cómo tendrían que ocupar las áreas, ¿no? Y para ocupar una ladera, como te decía hace un momento, bueno, si vamos a ocupar la ladera, y son laderas empinadas, no se puede después hacer un solo corte, tienes que hacer varios cortes, tiene que ver con el tema del suelo, tiene que ver con si es un muro de concreto, es un muro de concreto armado, la distancia, no, y hay regulaciones que están establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, eso es lo regular, eso es lo formal, así tendría que suceder. Pero lamentablemente eso no está pasando, ¿no? Entonces, por falta de dinero, por falta de fiscalización, no hay recursos, o sea, hay una serie de elementos que se cruzan, pero de fondo, la presión. Si no resolvemos la presión de viviendas en lugares más seguros, ¿no? Adecuados, vamos a tener esta misma situación. Bueno, tenemos esta misma situación que se viene generando pues desde la ocupación que tenemos de las partes planas, semiplanas y luego ahora de las laderas, ¿no? Prácticamente ya todos los cerros de Lima están siendo ocupados. Y esto puede terminar en muerte, como ha pasado con Así es. Lo que acabamos de señalar, ¿no? ¿Cuántos milímetros llovió ese día? Habrán llovido, calculo, 1 milímetro o 2, ¿no? Pero en Lima, el 15 de enero de 1970, llovió 17 litros por metro cuadrado. O sea, eso vamos a tener, o sea, la vulnerabilidad es, digamos, en este caso de esa vivienda, solo bastó eso, ¿no? Y no necesitamos 17 litros, sino 4, 5, 6 y van a caer más casas. Y no necesitamos un sismo de 8, ¿no? Sino de 6 o de 7 y se van a seguir cayendo las viviendas porque no están siendo construidas, pues, mínimamente tomando en cuenta los criterios técnicos para hacerlo, ¿no? Por la situación de informalidad en la que se encuentran. Se viene el fenómeno del Niño, el calentamiento global, el sismo 8.8 que se viene advirtiendo por el silencio sísmico y no hay fiscalización, no hay un plan, no tenemos un camino para evitar que las personas no mueran. Están ya las recomendaciones, o sea, la Contraloría ha señalado... pero no se hace. Ok, esa es una buena, sí. O a veces se tienen los documentos y no se implementan, porque implican una serie de actividades, ¿no? Y quiero aprovechar, Karina, para señalar que este jueves 31 de agosto a las 3 de la tarde tenemos un evento. Los desastres no son naturales por los 40 años de nuestra institución. Van a participar ponentes internacionales que conocen muy bien la realidad del país y también científicos nacionales, reflexionando justamente sobre el tema que estamos hablando.
cuando hablamos de gestionar el riesgo de desastre, tiene que ver con el desarrollo, con esta visión del desarrollo, con la planificación del desarrollo. Y entonces invitamos, entren a nuestra página, Claro. a nuestro Facebook, ¿no? Para que se registren. Solamente hay que reflexionar por qué en algunos países se muere tanta gente y por qué Sí. en Japón no se muere nadie, ¿no? O pocos, o mucho menos. Pocos, así Sí. es. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. A Felipe Parado, miembro de Predes. Muchas gracias y estén atentos a este seminario porque pueden sacar mucha información para estar preparados ante un desastre natural, un sismo, que nosotros estamos en el cinturón de fuego y tenemos que estar preparados. Sí. Muchas gracias por A ti, estar aquí. Karina.